Todo sirve para bien. Si no fuera este coronavirus, no estaríamos tan dedicados a anunciar el Evangelio de esta forma que era tan necesario y es tan necesario. Esta vez yo quiero compartir un pasaje que me gusta a mí mucho. Lo conocemos como la pesca milagrosa y ordinariamente se habla de dos pescas milagrosas. La del Evangelio de San Lucas en el capítulo 5 y la del Evangelio de San Juan en el capítulo 21. Solo que la del Evangelio de San Juan sucedió casi a la orilla del mar de Tiberíades, solamente a unos 100 metros de la orilla. Mientras que esta, la de Lucas 5, es mar adentro, en medio del mar, en lo más profundo del mar. Pues bien, dice el Evangelio, y lo voy a leer, que Jesús vio dos barcas que estaban en la orilla, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes, es decir, se dedicaban a otra cosa. Vamos a lavar las redes, este asunto ya terminó, ya terminamos la tarea, fracasamos, no logramos nada, vámonos de aquí. Y subiendo a una de las barcas que era de Simón, y aquí está la primera pregunta que yo me hago. Había dos barcas, una era de Simón, la otra no sabemos de quién. ¿Por qué Jesús le gusta subirse a la barca de Simón? Buena pregunta, y yo no quiero responderla. Cada uno de ustedes la tiene que responder. Le rogó, le pidió, le suplicó que se alejara un poco de tierra y sentándose en la barca enseñaba a la muchedumbre. Lo primero que hace es rogar, pedir, suplicar. Jesús no invade, Jesús no llega como un pirata a mandar y a mangonear. Jesús tiene un proceso muy pedagógico, pero bien eficaz. Y lo primero que hace es pide, suplica. Pero si tú ya le dices que sí al inicio, estás firmando el cheque en blanco para que después él, mira lo que va a hacer. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, boga a mar adentro. Boga a mar adentro. Ya es imperativo. Ya no le ruega, ya no le pide, ya no le suplica, ya le ordena. Y después de esto va a dar una segunda orden. Echa las redes para pescar. Y vamos a tener aquí entonces lo que a veces se le llama la pesca milagrosa, pero yo lo voy a cambiar de nombre. Porque si en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, tenemos una pesca milagrosa que agarraron 153 peces grandes, acá el milagro no son las peces, no son los peces, aunque sean dos barcas llenas. Aquí el milagro son los pescadores. Por eso lo llamo yo más bien el milagro de los pescadores. Boga mar adentro, y cuando se boga mar adentro, entonces se va a dar este milagro, el milagro de los pescadores. ¿Por qué? Porque cuando han escuchado la palabra, esto es lo primero, atención, ellos habían trabajado, pero Jesús predicó desde la barca de Pedro, y Pedro y sus compañeros, los otros pescadores, escucharon la predicación de Jesús. Entonces todo lo que va a suceder es fruto de escuchar la palabra de Jesús. Todo comienza cuando Jesús proclama la buena nueva del reino y los pescadores lo escuchan. Y porque lo escuchan, hacen lo que Jesús dice, boga mar adentro. Acababan de salir, habían pasado toda la noche bregando. Ahora otra vez regresar al mar, y al mar profundo, en medio del mar. Y lo peor, cuando Jesús les dice, echen la red para pescar. Claro, Simón Pedro va a retobar, Simón Pedro va a reclamar, él no está de acuerdo. Qué preciosa es esa relación de Pedro con Jesús. No es un robot, no tiene un chip de obediencia, ya, que tiene que obedecer. No, expresa lo que tiene, lo que siente, lo que vive. Y eso es lo que se hace delante de los amigos. Eres libre para decir lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú vives.
Y Simón le dice, bien interesante, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Ajá. Lo llama maestro. Es más, reconoce a Jesús como maestro. Y maestro es el que enseña a vivir. Pero Pedro no, ya les dije, no sé si nunca es evangélico. Lo que es evangélico es el abandono. Y Simón expresa lo que tiene en su corazón, su cansancio, que está desvelado, el sentimiento de fracaso. Maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos agarrado nada. No hemos pescado nada. Nuestras redes salían escurriendo agua. Ni un pobre pescadito hemos logrado. Nada, nada, nada. Fracaso total. Yo no sé si tú alguna vez has experimentado un fracaso, pero un fracaso total. No hemos pescado nada, nada, nada. Eso es lo que tiene Pedro. Pero Pedro, en el corazón de Pedro todavía repica la palabra que escuchó de Jesús. La proclamación del reino que Jesús proclamó desde su barca a la muchedumbre que estaba a la orilla del mar. Y entonces va a decir para mí la frase clave. Dice, pero en tu palabra echaré las redes. En griego voy a recurrir porque es muy rico y no hay traducción exacta, pero yo la voy a explicar. Dice, Señor, es ilógico lo que tú nos pides. Nosotros ya intentamos toda la noche, nada logramos, fracaso total, pero en tu palabra, y en griego dice, epitorremati. Epi es la preposición clave. Sobre. En griego hay dos maneras de decir sobre. Una es cuando yo digo, el techo está sobre mí, arriba de mi cabeza. Otra cosa es cuando yo digo, mi sombrero está sobre mi cabeza, tocando mi cabeza. Esa es la preposición epi. De allí viene epitafio, que es el que cubre un sepulcro. Epidermis, que es la parte externa. Epi significa encima, pero tocando. ¿Qué dice Pedro? Señor, nosotros fracasamos. Nosotros nada logramos, pero epi, lo voy a hacer aquí, con la palabra. Tocando tu palabra, sobre tu palabra. Edificamos sobre tu palabra, pero no de lejos, sino tocándola. Tocando la palabra, viviendo la palabra, en una sintonía con la palabra, epitorremati, sobre la palabra tuya, Señor, echaremos las redes. Tú ya tocaste la palabra. Y cuando digo tocar la palabra, no significa un tocarla con la mano, sino una sintonía del corazón. Una realidad que se funde la palabra con mi realidad, mi vida con el mensaje, mi ser con el evangelio. Epitorremati, sobre tu palabra. Tu vida está edificada sobre la palabra de Dios. O está edificada sobre una devoción, sobre una acción que realizas de una peregrinación, o una aparición por allí de alguien que dicen que se aparece, o está fundamentada sobre la palabra, sobre las sagradas escrituras, sobre la palabra que tiene un nombre, que tiene un perfil. La palabra se llama Jesús. ¿Por qué? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios, y llegada a la plenitud de los tiempos. La palabra se hizo carne en la vientre virginal de María y habitó entre nosotros. Esa palabra se llama Jesús. Por eso, a mí y en la escuela nos gusta mucho llamar a Jesús
Jesús palabra. ¿Qué está diciendo entonces Simón Pedro? Sobre tu palabra, tocando tu palabra. Porque tu palabra es nuestro fundamento, es nuestra plataforma, es nuestra base, es mi fundamento. Sobre tu palabra, Señor, voy a echar las redes. Ya eché las redes en mi nombre, en mi experiencia de pescador. Ya eché las redes en equipo, pero ahora las voy a echar en tu palabra. Qué diferente es eso. Lo esencial entonces de ir mar adentro es para pescar, pero no para pescar nada más, porque Pedro ya había pescado o ido a pescar toda la noche. Es pescar sobre, tocando la palabra de Jesús. O mejor dicho, a Jesús, que es la palabra. Él es mi fundamento. Y sobre lo que Él me dice, en esta cercanía, en esta fusión, yo voy a echar las redes. Ya fracasé. Ahora todo depende de mí, Jesús. Ya sabemos el resultado. No me voy a detener en él. Que pescan tanto que ya los peces amenazan con hundir la barca. Tienen que llamar a los otros de la barca que se quedaron en la orilla. Y entonces entre las dos barcas y los dos equipos de pescadores van a llevar la pesca a la orilla del mar. Y aquí está el milagro. En la unión de los pescadores. Por eso yo al milagro de Juan 21 lo llamo la pesca milagrosa. Y a este de Lucas 5 lo llamo el milagro de los pescadores. Porque el milagro radica cuando los pescadores se unen. Cuando no hay competencia. Cuando no hay uno que quiere ser mejor que el otro. Ni menos uno superior al otro. Este es el milagro. Que juntos hacen una sola pesca. La pesca de Jesús. Y todos los pescaditos son de Jesús. Porque fue Él el que dijo echen las redes para pescar. Y fue en su palabra que Pedro y sus compañeros echaron las redes. En tu palabra. Y ahora entro a lo que más quiero de este tema. En tu palabra. Un día estaba yo en San José de Costa Rica. Estoy hablando de unos 25, 30 años, dando un curso que se llama El Secreto de Pablo. Que Pablo tuvo éxito porque formó a sus sucesores, formó su equipo de colaboradores y entregó la estafeta a Timoteo y a otros tantos. Ese fue el secreto del éxito de Pablo, que no lo hizo solo, lo hacía en equipo, mejor dicho, en comunidad. Y que ese secreto no lo comparte para nosotros también trabajar de esa manera y formar a nuestro sucesor, trabajar con aquellos a los que les vamos a entregar la estafeta para que siga corriendo la palabra de Dios, porque nadie de nosotros es eterno. Y este coronavirus nos lo está recordando en la mera piel. Esta vida es tan frágil, se acaba tan fácilmente. ¿Quién la tiene asegurada? Pues por eso precisamente tienes que formar a tu sucesor. Tienes que formar tu equipo para que siga corriendo la palabra de Dios. Bien, vamos entonces. Le decía Johnny Gómez, ya conocemos el secreto de Pablo, ahora queremos conocer el secreto de Pepe Prado. Yo no lo pensé, me brotó del corazón porque no necesitaba reflexionarlo. Levanté la Biblia y le dije, este es mi secreto. La palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y que lo que yo he hecho, lo he hecho en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y todos los cursos y todos los libros que he escrito están basados en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización, me ha hecho amar la palabra de Dios. Me ha hecho entender en una nueva dimensión las sagradas escrituras. Yo, desde los 16 años, tal vez antes, compré un Nuevo Testamento, pequeñito así. Tenía una pasta de plástico gris.
La librería se llamaba La Camarita en la ciudad de Morelia. Y yo lo abrí en la calle y me encontré un pasaje que es el que ha definido mi vida. Dios, lo abrí la Biblia y decía, Dios tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Palabra de Dios. Efesios 3:20. Y allí comenzó un amor, no un amor, un interés por la palabra de Dios. Hice la primera comunión y yo quería ser misionero. Entré a una congregación que se llama Misioneros del Espíritu Santo, porque yo quería ser misionero. Estudié Biblia, estudié latín, estuve 2 años en el noviciado. Y en el noviciado, tiempo de mucho silencio, de recogimiento, en aquellos tiempos había aquellas grabadoras de carrete. Estoy hablando de allá del Antiguo Testamento. Muchos jóvenes no saben a qué me refiero. No eran las computadoras de hoy o reproductoras, no. Era un carrete que corría y duraba 2-3 horas el carrete. Yo allí grabé el Evangelio de San Juan en griego. Y cuando me iba a dormir, cuando me levantaba, cuando estaba en mi siesta, yo ponía aquella grabación y poco a poco me fui aprendiendo el Evangelio de San Juan en griego. En argento, Aikologos, entros, tonteón, calzateos, entros, juntos en argento. Me aprendí trozos completos del Evangelio y era como aquel que siempre tiene complejo de inferioridad, presume su grandeza. Yo así era. Y cuando un sacerdote de esos que había antes presumía una frase del Evangelio en latín, yo alzaba las manos, los hombros. Porque aquel sacerdote decía, el verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Y el verbo sí. Yo decía, Taikolomo saxegen, Taiskenos en enkimi. Yo lo decía en griego, yo lo citaba en griego. Y había pasajes completos que me los sabía de memoria. Pero no estoy presumiendo. Hoy me estoy confesando y me humillo delante de Dios, porque todo eso estaba solo en mi cabeza. Porque tal vez era para presumir, para que los demás se dieran cuenta que yo sabía, que yo conocía, que yo era diferente a los demás. Sin embargo, fue plan de Dios, porque me puse a estudiar la Biblia, tuve 2 buenos maestros, un maestro maravilloso que es el padre Salvador Carrillo, que me enseñaron los secretos de la Escritura, el plan de salvación de Dios y lo esencial del mensaje de Dios que está contenido en las Sagradas Escrituras. Pero todo seguía, yo diría, mentalmente. Dicen que la mayor distancia no es la que hay de aquí a Australia, las antípodas. La mayor distancia que hay en este mundo es de la cabeza al corazón. Y no me había bajado a mi corazón la bendita palabra de Dios. No me había bajado. Hasta que un día, bendito día, que no me alcanzará toda la eternidad para darle gracias a Dios, 3 de diciembre de 1971, Dios me regaló una nueva efusión de Espíritu Santo. Y tuve mi Pentecostés personal. Y Jesús me bautizó en el Espíritu Santo. Y me hizo amar la palabra de Dios. Sí, sigo estudiando, pero ahora solamente conozco lo que amo. Antes yo decía que hay que conocer algo para amarlo. Ahora es al contrario. Tienes que amar algo para que lo conozcas. Y ahora amo la palabra. Si ustedes se dan cuenta, mi Biblia, válgame Dios, ya está bastante desgastadita. Ya hasta hay algunas páginas que se salen de aquí. Miren, ya están hasta rotas, porque viajo con ella,
vivo con ella, duermo con ella, he llorado con ella, los momentos difíciles de mi vida. Recuerdo una situación que viví tremenda. Yo fui a dar un retiro a Polonia a sacerdotes y yo tenía que hablar de esperanza cuando yo era perseguido. Tenía que hablar de eso. En las noches estaba solo, lloraba con la palabra de Dios en mi cama. Era mi almohada, era mi compañera en esa etapa de soledad. Pues bien, aquí comenzó una nueva relación con la palabra. Por eso he escogido este texto como el básico de este tema, en tu palabra, porque eso fue lo que me pasó a mí. Y comencé a amar la palabra de Dios. Viajé mucho con el padre Emiliano Tardif, que tenía un carisma maravilloso, decían que de curación. A mí cuando me preguntaban sobre ese carisma del padre, yo decía que no. El padre no tenía carisma de curación. El padre tenía carisma de evangelizar. Y porque evangelizaban, Jesús curaba a los enfermos, que era diferente. Y estando con él, muchas veces me preguntaron, ¿y tú qué andas con él? ¿Cuál es tu carisma? Tú como Eliseo no, y el profeta Elías, ¿no te comparte el Padre su manto de su carisma que tiene? Y yo decía, no, el Padre tiene un carisma y yo tengo otro. Y recuerdo que una vez, sí ansiaba yo el carisma del Padre Emiliano, porque reunía multitudes. Recuerdo que una vez en Łódź, en Polonia, estaban 300,000 personas en el aeropuerto, escuchando, llovía, pero era la lluvia del amor de Dios. Estadios llenos, aquí en Guadalajara, 68,000 personas. Y yo sí quería el carisma ese, ¿por qué? Para evangelizar. Y se lo pedí al Señor. Y Él me respondió una vez y me dijo, yo ya te di el carisma de curación. Y dije, ¿va? Las 2, 3 veces que yo oré por un enfermo, o sea, ¿está bien? Creo que se cortó. Se cortó bien. Voy a continuar. Hubo un problema técnico aquí. Entonces, sí. De última vez, Señor, que te lo pido y no te lo voy a volver a pedir. Dame carisma de curación. Y me dijo, ya te lo di. Pero no te lo di como se lo di a mi siervo, el padre Emiliano. Porque Emiliano le di el carisma para que ore por mis enfermos y yo los cure. A ti te he dado mi palabra para que la gente no se enferme. Medicina preventiva. Y yo he visto milagros, curaciones, gracias a la palabra de Dios. Y por eso ahora amo esta bendita palabra. Vivo con esta palabra. Y no hay un lugar a donde vaya donde no haya una intronización de la palabra, más que cualquier otro signo, más que cualquier otro artículo religioso o imagen, porque nada se compara con la palabra de Dios. Pues bien, estando así las cosas, yo recuerdo que en una ocasión le dije al Señor, Señor, yo te quiero pedir un favor, porque comenzó en mí el amor a la palabra, pero que mi iglesia católica, amara, buscara, usara la palabra de Dios. Y yo le dije, Señor, cuando voy en la calle,
Yo veo a la gente que lleva su Biblia y yo sé que no son católicos. Cuando voy en un avión y alguien saca su Biblia, sobre todo si es de cantos dorados, yo sé que es una Biblia evangélica. Y que esa persona no es católica. ¿Por qué no suscita en mi iglesia aquello que prometió el profeta Amós? Vienen días, oráculo del Señor, en que yo suscitaré hambre y sed, pero no hambre de alimento ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no haces este milagro en mi iglesia, Señor? Y recuerdo que yo le dije, yo quiero ser como Simeón, que dijo, yo no me quiero morir si no veo a aquel que viene en el nombre del Señor. Y yo le dije, Señor, yo no me quiero morir hasta que no vea en una asamblea católica que todos tienen su Biblia, que todos llevan las Sagradas Escrituras. Muy atrevida mi petición. Yo no sé si alguien ha visto eso. Sucede 10 años después que andamos en una evangelización en el corazón del Amazonas, en una villa, en una aldea de indígenas. Navegamos primero por el Amazonas con el padre Dilson, vimos yacarés, que son cocodrilos, vimos las pirañas, los macacos, pájaros de 1000 colores, una cosa bellísima. Llegamos como a las 6 de la tarde y el padre dice, voy a celebrar la Eucaristía. Entramos, la iglesia ya estaba llena y dice el sacerdote, antes de comenzar la palabra de las Sagradas Escrituras, tomen su Biblia y vamos a recitar el Salmo 62. La gente tomó la Biblia, rápido lo encontró. Yo más o menos me lo sabía el Salmo, como mi alma descansa en el Señor. Pero también le encontré fácilmente y lo abrí. Pero el susto que llevé fue que vi que todo el mundo estaba sacando su Biblia, que todo el mundo estaba comenzando a leer la Biblia y no estaban buscando de aquí para acá a ver dónde están los salmos. No, lo encontraron rápidamente. Y que me voy acordando que yo le dije al Señor que yo no quería morirme hasta que viera que todos en la iglesia tienen la Biblia en la mano. Y recorro la primera fila, todo el mundo tenía Biblia. La segunda fila, todo el mundo traía su Biblia. Y ay, Señor, yo espero que aquí alguno no sepa leer. Espero que alguno lo haya olvidado. Tercera fila, cuarta. Todos traían su Biblia. O sea, muchos de ellos estaban descalzos. Pero nadie dejó la Biblia en casa. Y cuando yo me acuerdo que yo le pedí al Señor que yo quería morir hasta ver esa escena tan maravillosa, le dije, Señor, ¿te acuerdas? No sé si él fue el que me dijo, ¿te acuerdas lo que me pediste? Que no querías morir hasta ver que todos en una iglesia católica traían su Biblia. Y dije, sí, Señor, sí, me acuerdo, pero la verdad no llevo prisa. Vámonos con calma, Señor, y así nos amanecemos. Sueño con eso otra vez. No lo he vuelto a ver. A veces estoy en retiro para sacerdotes. Nadie trae su Biblia. Estuve en el sínodo de obispos del 2012 en el Vaticano. 263 padres sinodales. Solamente uno llevaba la Biblia. El obispo de Quebec, el cardenal Gerard Ciprián Lacroix, era director de la Escuela San Andrés, donde aprendió a amar la palabra de Dios. Y era el único que llevaba la Biblia. Por eso también en otra ocasión me atreví a hacerle otra petición al Señor. Y le dije, Señor, yo no quiero morir de un avionazo. Yo te digo, Señor, yo no quiero morir de una larga agonía como la que vivió mi padre, que siendo un hombre tan fuerte al final de su vida, era tan limitado, tan dependiente. Señor, yo no quiero un sufrimiento tan largo porque soy un cobarde para el dolor. Y hoy también le digo, Señor, yo no quiero morir de coronavirus. Yo, Señor, quiero un avionazo,
No, Señor, le dije, yo quiero morir predicando tu palabra. Un día que esté anunciando, que esté proclamando tu palabra, que esté mostrando tu evangelio. Señor, ahí quiero caer. Morir por lo que he vivido siempre, por tu palabra. Y fue hace unos 10 años o más. Me invitaron a dar un retiro para sacerdotes en Valle de Bravo, en el Estado de México, México, y para los sacerdotes de la diócesis de Toluca, en una casa de San José del Valle, muy hermosa, muy linda. Y ahí fuimos, y digo fuimos, porque fui con mi esposa Susana, que me acompañó. Eran más o menos unos 100, 150 sacerdotes. Susana se sentó en una esquinita, muy modosita, muy tranquila. Me recuerdo que como eran todos sacerdotes, muchos de ellos iban con sotana, muchos de ellos con traje sacerdotal. Pues Susana iba vestida adecuadamente. Me recuerdo que llevaba un trajecito negro con una blusa blanca. Y ahí estaba muy ladito. Yo no sé qué pasó en el desayuno, que después voy a dar mi conferencia, y cuando estoy comenzando el tema de predicación, comencé a asfixiarme. Como que algo en mi tráquea se cerraba y no podía respirar. Y entonces tenía dificultad. Yo sentía que me estaba ahogando. Caí de rodillas, ahí frente al ambón. Y llegaron dos sacerdotes. Uno me levantaba una mano, otro me levantaba la otra mano. Un sacerdote me pegaba en la espalda para ver si podía yo reaccionar. Uno me apretó el estómago. Yo decía, 150 sacerdotes y cada uno tiene su terapia para mí, pero yo me estoy muriendo. Y ninguno me da la absolución. Yo esperaba que alguno me diera la absolución, porque en verdad sí sentí que estaba al borde de la muerte. Y recuerdo que me acordé que yo le había dicho al Señor, Señor, yo me quiero morir predicando tu palabra. Volví a ver a Susana, casi para despedirme. Y cuando la veo vestida de negro, dije, esta ya vino hasta preparada para el sepelio. No era el momento. Y yo quiero todavía, tengo muchos planes, muchos sueños. Y me falta mucho por recorrer en esta carrera de la evangelización. Conclusión, Dios me ha hecho amar su palabra. Y cuando una vez alguien me preguntó cuál era mi carisma, de esto quería hablar cuando hablé del carisma del Padre Tardif, yo decía, mi carisma es amar la palabra de Dios. O dicho, mi medio carisma es amar a Dios. Y el otro medio carisma es hacer amar la palabra de Dios a mi gente, a la Escuela San Andrés, a los predicadores, a todos aquellos con quienes yo tengo un contacto, que amen la palabra de Dios, que razonen por la palabra de Dios, que sea vida, motivación, sagradas escrituras. Así es, epiterrema sobre tu palabra. Yo les puedo decir así, que mi vida es epiterrema sobre palabra.
Hay problemas de conexión, creo. Aquí en Guadalajara está lloviendo, pero mira, después de 3, 4 segundos, parece que lo solucionamos. Yo que no sé nada de estos medios electrónicos, aquí estamos para el final. Y este final yo quiero orar por ti, para pedirle a Dios que te dé el amor a la palabra, para que tu vida sea epitorremativa sobre la palabra de Dios, con la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Te decía que si puedes cerrar los ojos, por lo menos bajar la vista, sobre todo si tienes la palabra en tus manos, tómala, abrázala para esta oración final. Señor Jesús, tú eres la palabra de Dios. Tú eres la palabra que en la plenitud de los tiempos se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso yo te quiero pedir, Jesús, dame el amor a tu palabra. Envía tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo me enamore de tu palabra y me haga amarla, vivirla, predicarla, memorizarla. Ven, Espíritu Santo, tú me inspiraste las Escrituras. Revélame estas letras sacras. Dame la sabiduría y dame la revelación para el mensaje. Gracias, Jesús, porque tú eres la palabra de Dios, la palabra del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me llevas a la verdad completa y me revelas lo que el ojo no vio ni el oído escuchó, pero que Dios revela a los suyos. Gracias, bendito, alabado y glorificado sea, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo y te glorifico con el Espíritu Santo que reveló las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a hacer algo, no soy presbítero, pero te puedo bendecir. Abre tus ojos, porque te voy a bendecir con la palabra de Dios. El Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras, que nos hace reconocer que Dios es el Papá amoroso, misericordioso, que te revela la verdad completa de Cristo Jesús, te bendiga con la palabra que Él mismo ha inspirado. Y yo en el nombre de Jesús, por mi bautismo que me ha hecho uno con Él, yo te bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén.